arábiga o de ascendencia islámica, se le había permitido conservar sus costumbres, sus tradiciones, pero ser cristiano, con la obligación de ser cristiano. Bien, pues esa pragmática sanción dice que se acabó, que eso no tiene ningún sentido, que tenían que eliminar todos sus sellos de identidad, y se produce esa famosa rebelión, que por supuesto estaba abocada al fracaso, porque enfrente tenían a la todopoderosa y omnipotente monarquía hispánica, donde entonces sí se ponía el sol, porque todavía no teníamos Portugal, por tanto, pero en cualquier caso un estado poderosísimo en lo militar. Bien. Eso genera la famosa guerra de las Alpujarras, que dura aproximadamente bastantes meses, con ir y venir de gente, y entonces, para terminar de solventar la situación, Felipe II decide, en una decisión insólita también en la época, trasladar la corte de Madrid a Córdoba. La corte había establecido en Madrid como capital estable en 1561, hasta entonces la corte era itinerante, que ya Madrid era la capital, de la sede de la corte, decide trasladar la corte a Córdoba y además, aparte de la corte, convocar cortes, que no es lo mismo. La corte es toda esa camarilla aristocrática de poder que rodea al rey, que de hecho hoy no existe, de hecho hay por ahí alguna leyenda de corrillo, que alguna alta aristocrática de Madrid llegó a la reina Sofía al día siguiente de la muerte de Franco para decirle, bueno, pues me ofrezco para venir a la corte, y la reina Sofía le despachó como si, mire usted si en las cocinas hace falta algún puesto de trabajo. Un guiño como para decir que esa corte, que había permanecido hasta Alfonso XIII, ya no iba a existir, que estamos en un estado democrático, por tanto el concepto de corte como grupo de lobby influyente de la nobleza o del clero ya se había perdido, por tanto no existía. Pero evidentemente estamos en la época moderna, en la época de Felipe II, y la corte tiene un poder absoluto en lo que se refiere al gobierno de la monarquía. Bien, traslada la corte a Córdoba, y en Córdoba decide convocar cortes. Las cortes son las antiguas cortes de Castilla, lo que andando el tiempo pues se transformará en la actual corte, en la Congreso de los Diputados, etc., ¿no? Que en ese momento tienen un papel más o menos decorativo, pero sin el cual no se pueden dar determinados pasos, porque Felipe II se viene aquí para gobernar mejor el fin de la Guerra de Granada y para consolidar todas las medidas que se van a tomar de la expulsión de los moriscos y articular todas las medidas políticas y militares para el sofocamiento de la Guerra de Granada, pero también decide que hay que determinadas medidas urgentes, hay que tomarlas, y por eso convoca a las Cortes. Las Cortes se convocan en una amplia mayoría por cuestión de impuestos. La corona necesita impuestos, determinados impuestos, sin los cuales las Cortes no se pueden aprobar, y entonces Felipe II convoca Cortes para aprobar los famosos impuestos de millones, que es uno de los impuestos más famosos de la época. Insisto, y como todo un rey todopoderoso como Felipe II necesita las Cortes para tomar determinadas decisiones. Pero en estas cortes que se toman en las primeras sesiones aquí, que es donde viene a residir Felipe II, que no lo he dicho, estamos aquí, porque es aquí donde Felipe II se viene a residir en época del obispo don Cristóbal de Sandoval y Roja, sobrino, por entre otra serie de cosas, de los luego posteriores, gran influyente de los duques de Lerma, los duques de Ceda. Felipe II se viene aquí, el Palacio Episcopal. Las primeras sesiones de las Cortes tienen lugar aquí, pero luego, viendo que no había espacio, se trasladaron a la primitiva capilla de Villaviciosa, que está justo en esta nave, que luego, como saben, se desmantela y el altar mayor para pasar al crucero. Bien, pues las sesiones de las Cortes siguen en este lado de la catedral. Y entre otras medidas se toma, por ejemplo, la aprobación del cuarto matrimonio de Felipe II con su sobrina doña Ana de Habsburgo, la archiduquesa doña Ana de Habsburgo, o, por ejemplo, la participación en frenar los turcos y ir una armada a lo que luego fue la batalla de Lepanto. Es decir, que la decisión por la que Cervantes luego se queda manco precisamente se toma aquí, se toma en las Cortes de Córdoba. Y otra de las curiosísimas medidas que se toman aquí es no acatar la prohibición del Papa de suspender la fiesta de los toros. En ese momento el Papa había decretado la suspensión de la fiesta de los toros, y en las Cortes de Córdoba se decide que Córdoba como ciudad no acatara la prohibición de la suspensión de los toros, precisamente en las Cortes de Córdoba de 1570. Felipe II entra en Córdoba el 20 de febrero y va a estar en la ciudad hasta el 6 de abril. Fíjense, prácticamente mes y medio, donde luego marchará a Sevilla, y será el único viaje que Felipe II hará al sur de Madrid en toda su vida. Además, hemos de tener en cuenta que las Cortes de Córdoba serán las únicas Cortes que se convoquen fuera de Madrid desde 1570 hasta las Cortes de Cádiz. Es decir, que fíjense, durante toda la época en la que Madrid es capital de España, solo dos Cortes fueron fuera de Córdoba. La de Córdoba, fuera de Madrid, perdón. Córdoba 1570, Cádiz 1812. Por tanto, también fíjense la importancia de la cita de estas Cortes en la ciudad de Córdoba. Y del otro lado, como ya hemos dicho, porque parte de las sesiones de esas Cortes se celebran en la catedral,
Es un monumento, la mezquita catedral, que encierra, ya en su época cristiana evidentemente, la tumba de muchos personajes que coincidieron en plena vida de Cervantes. Primero tenemos noticia de que unos primos, de los que no sabemos el grado de parentesco, pero uno de ellos se llamaba Gonzalo de Cervantes Saavedra, por tanto el vínculo es prácticamente indiscutible. Uno de sus primos fueron capellanes y fueron incluso músicos y maestros de capilla dentro de la Catedral de Córdoba. Insisto, no sabemos el parentesco exacto, pero sabemos que fueron primos relativamente cercanos a don Miguel de Cervantes, como digo, porque uno de ellos se llamaba exactamente igual que él, con la misma identidad. Pero también este templo encierra la tumba de 4 personajes, muy vinculados a la época, pero también a la influencia de Miguel de Cervantes. Uno de ellos, de hecho, sabemos que está enterrado aquí por una declaración propia de Miguel de Cervantes. El famoso, no iba a decir entremesista, pero una palabra que voy a inventar, autor de Entremeses, de los Pasos, fue don Lope de Rueda. Lope de Rueda, que fue un dramaturgo, actor y productor de teatro de la época, que nace en Sevilla a principios del siglo, muere en Córdoba en 1566. Bien, pues en el prólogo de sus 8 entremeses comedia y entremeses nunca representados de Cervantes, se declara admirador de la obra de Lope de Rueda y que además dice que está enterrado entre los 2 coros de la Catedral de Córdoba. Es decir, sabemos que Lope de Rueda muere en Córdoba y que está enterrado aquí por este prólogo de la obra de Cervantes. Pero es que además, si Cervantes conocía a Lope de Rueda, como dice que lo conoció, solo pudo ser en Córdoba. Parece ser que si Cervantes vivió en Córdoba, lo veremos luego cuando hablemos de su educación, debió de ser entre 1556 y 1566. Estoy hablando de la época de la infancia, ¿de acuerdo? Bien, durante esa época, durante esos 10 años, donde no tenemos una certeza documental exacta, pero hay muchos indicios que nos hacen pensar que Cervantes vive en Córdoba, uno de ellos es ese, porque Lope de Rueda muere en 1566, el año en que Cervantes se marcha a Madrid. Si Lope de Rueda muere en 1566 y Cervantes en Córdoba, después de mucho tiempo viviendo en Córdoba, y Cervantes ha conocido la obra de Lope de Rueda, y Cervantes en ese momento tiene 17, 16 años, no queda más narices, perdónenme la expresión, de que Cervantes viera la obra de Lope de Rueda representada en Córdoba y viera obra de Lope de Rueda representada en Córdoba. Por tanto, debió ser durante esa infancia, ya juventud, de los 14, 15, 16 años, durante la que debemos constatar de que Cervantes vive en Córdoba y gracias a esa estancia en Córdoba se comunica, ve, es espectador y disfruta y aprende sobre todo de la obra de Lope de Rueda, donde 20, 30 años más tarde dedicará su obra Los 8 comedias entremeses nunca representados. Pero otros personajes muy importantes como Góngora, plenamente coetáneo a Cervantes, está enterrado aquí. Por supuesto, Pablo de Céspedes, pintor, escritor, humanista, uno de los más importantes de la España de la época, en Córdoba quizá no muy conocido, cuya lápida se conserva también, está enterrado en la catedral, y por supuesto el Inca Garcilaso de la Vega, del que luego vamos a pasar ahora mismo por su casa, su casa mortal, pero no sé si es el concepto, la casa donde falleció, es íntegramente coetáneo a Cervantes, porque como saben muere el mismo día, del mismo mes, el mismo año. Él sí, no como Shakespeare, porque como saben Shakespeare, aunque se dice que murió el mismo día, saben que el calendario juliano no es aceptado por los ingleses hasta el siglo XVIII y por tanto muere el 23 de abril de 1616 allí, que no es el mismo día que el 23 de abril de 1616 aquí. Por tanto parece ser que Shakespeare muere en mayo. Pero bueno, por el desfase del calendario convenimos que fue el mismo día. Fue el mismo día en el calendario, pero no el mismo día físico. No el mismo día meteorológico, no sé cómo llamarlo. En cualquier caso, el Inca Garcilaso, estrictamente coetáneo a Cervantes, que muere en Córdoba, está enterrado también en la catedral. Por tanto, 4 grandes personajes, Lope de Rueda, Góngora, Pablo de Céspedes y el Inca Garcilaso, estrictamente coetáneo y contemporáneo de Cervantes, que sin duda pudieron conocerse y sin duda influir también en su obra literaria, pues están enterrados en este recinto religioso, que como digo tuvo mucha vinculación en la primera mitad del siglo XVI con varios primos de Cervantes, como digo, llamados como él. Vamos a seguir.